estas dos son de vital importancia a considerar en la vida del cristiano. Siempre. Los años que Dios nos deje en este mundo, estas dos cosas deberían de estar muy latentes en nuestros corazones: la gracia y la misericordia de Dios. La gracia es un favor inmerecido, es un regalo que Dios nos los da, pero que nosotros no somos merecedores de ello. Ejemplo, por gracia somos salvos, ¿sí? Porque por gracia, ese regalo de la salvación no lo merecemos, pero Él nos lo da. Amén. Y también hay muchas cosas que Dios nos da por gracia. Estamos reunidos en este lugar por su gracia. Si la Iglesia Bautista Jesús del Camino ha permanecido aquí 28 años, ha sido por la gracia de Dios. Entonces podemos vivir con este pensamiento que todo lo que somos, que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y la misericordia, hermanos, la misericordia es algo que nosotros merecemos, ¿sí? Pero Dios no la da, no nos la da. Merecemos una disciplina a veces, hermanos, por ser desobedientes al Señor. Merecemos una disciplina porque constantemente le damos la espalda con nuestras acciones al Señor, ¿sí? Pero Él dice: hoy es un nuevo día. Hoy voy a darte de mi misericordia. Como ese pan calientito que sale del horno, así suave, esponjosito, rico. El olor también es muy agradable y además sabe agradable. Así es la misericordia de Dios. Y dice que por misericordia no hemos sido consumidos, porque para siempre es su misericordia. Merecemos, hermanos, merecemos reprensiones de parte del Señor constantemente, pero Él dice: no te lo voy a dar, porque te estoy mostrando este atributo de la misericordia. Y nos insta a que no nos quedemos ahí postrados, sino que avancemos siempre considerando sus palabras, considerando sus caminos. Y hermanos, qué bendición es saber que nosotros estamos en las manos del que todo lo puede y además nos sustenta. Pero estas dos partes son muy importantes: la gracia y la misericordia. Entonces, estamos hablando de ejemplos de convicciones bíblicas. Ejemplos de convicciones bíblicas. Siempre es muy importante seguir el ejemplo de alguien. Los hijos, aunque no lo creamos tal vez, siempre van a seguir el ejemplo de sus padres, ¿sí? Porque por la gracia de Dios nos los presta X tiempo, y durante ese mismo ellos son como unas esponjitas que van absorbiendo tanto lo bueno como lo malo. Y por eso la Biblia dice: está la hija, está la madre. Y también aplica al varón. O sea, nosotros indudablemente somos ejemplo de la familia que Dios nos ha prestado. Y por naturaleza también el ser humano tiene que buscar ejemplos a seguir. Solo que a veces hay ejemplos buenos y hay ejemplos también no tan buenos. De ahí que el Señor dice que las malas amistades, complételo, corrompen las buenas costumbres. Esto es cierto, hermanos. ¿Y saben por qué es cierto? Porque Dios lo dice. Punto. Si Dios lo dice, yo lo creo. Las buenas costumbres, las malas amistades corrompen esto, las buenas costumbres. Y el mejor ejemplo que nosotros podemos tomar en cuenta en las Escrituras, sin duda, es el ejemplo del Señor Jesucristo. Él es el ejemplo a seguir por excelencia, porque de ahí en adelante todos aquellos hombres y mujeres que sirvieron al Señor, que pelearon la buena batalla, ellos tenían como base el ejemplo del Maestro.
aún desde el Antiguo Testamento, porque el Señor Jesucristo de mí escribió Moisés. Él es el ejemplo, hermanos. Él es la base, Él es la piedra angular, Él es el buen pastor. Dice el capítulo 13 del Evangelio de Juan, si son tan amables para ir contextualizando este título, que posiblemente, hermanos, es un tema muy extenso, porque de aquí estos principios nos trasladan hacia la carta a los hebreos más adelante. Juan capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice la palabra de Dios, hermanos, que los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hace muchos años llegó un líder religioso a esta ciudad, e iba él, entre otras cosas, a hacer un acto de humildad, en donde dentro de sus jerarquías tenía ahí ya una fila de hombres sentados ahí, siendo él el mayor, y empezó a lavarle los pies a todos ellos. La gente estaba muy asombrada, muy contenta, muy admirada. Algunos exclamaban: mira, hasta la piel de ese líder religioso es como la piel de un bebé, rosita, tiernita, así. O sea, ese tipo de calificativos o expresiones daban. Oh, cuánta humildad, cuánto amor y cuánta misericordia. Porque todos atentos, los medios de comunicación listos ahí para captar todas las gráficas de la humildad de este hombre religioso. Y con mucho cuidado con esos utensilios de oro, porque hasta sus ropas eran ropas muy esplendorosas, confeccionadas con hilo de oro y otras cosas más. Y con mucho cuidado tomaba ahí el agua y rociaba los piececitos ahí. Bueno, digo piececitos, eran piecesotes de estos hombres. Y todos embelesados. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué humildad! Y así les lavó los pies a todos ellos, de esa forma. Hermanos, ese ejemplo es una verdad a medias. Ese ejemplo, y lo digo y lo sostengo, es de desecharse. Porque nada se compara con el ejemplo que tenemos nosotros en las Escrituras, hablando del Maestro, hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, que dejó su trono de gloria para venir y habitar en este mundo lleno de maldad. Y Él nos da este ejemplo en donde a sus discípulos, a aquellos hombres, aquellos 12, aquellos que llamó y capacitó y preparó y envió, aún sabiendo que uno de ellos le iba a traicionar, pero aún así Él le amaba, porque dice que los amó hasta el fin. Y ese es el amor de Dios, hermanos. Es un amor incondicional, el amor ágape. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Complételo. Sí, hermanos, porque hay veces que necesitamos ese reflejo y considerarnos a nosotros mismos y saber que Él nos amó primero a nosotros. Y dice la Biblia que Él tomó estos elementos, se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos uno a uno, y sin temor a equivocarme, lavó los pies de ellos a conciencia.
metiendo sus manos y sus dedos preciosos dentro de esos pies callosos, empolvados de los discípulos, a cada uno de ellos, y con mucho cuidado lavarles. ¿Te das cuenta cómo te sentirías tú si el Rey de todo el universo estuviera hincado frente a ti, tomándote tus pies y lavándote poco a poco? Por eso Pedro dijo: no, Señor, no lo hagas conmigo, deja, Pedro. Hermanos, ese es el mejor ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Después de ahí, hermanos, nos trasladamos al versículo 15. ¿Lo tienen ahí? 13:15. ¿Qué dice? Les invito a leerlos, hermanos. Porque ejemplo les he dado, para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Jesús, hermanos, nunca predicó a las multitudes nada más con una gran homilética que tenía, gran preparación que tenía. Él es Dios, sino que la forma en que Él hizo patente cada uno de estos mensajes fue precisamente con el ejemplo. Esa es la forma, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar para seguir adelante en el camino del Señor. Qué bueno que tenemos ejemplos de los patriarcas, pero hermanos, ellos tomaron el ejemplo del Maestro, y esto no cambia y no debe de cambiar jamás. Por excelencia, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y en la Biblia encontramos, aparte de nuestro Maestro, varios ejemplos, ¿sí? Quisiera que antes de ir a la carta a los Hebreos, vayamos a la carta a los Romanos otra vez en el capítulo 14. Esto es para ir estableciendo las bases de este mensaje, que ruego a Dios me ayude y le ayude a usted a seguir. En Romanos capítulo 14, vean ustedes cómo el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, y sabemos que el autor principal de estos 66 libros, infalible la palabra de Dios, viene de él, de Dios. Y dice en Romanos 14, 1 en adelante: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Hay una pregunta, hermanos. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Quiero que esta porción, esta palabra dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Estamos hablando de convicciones, ejemplos de convicciones bíblicas. Esto es un asunto personal. Este asunto no tiene que ver con la persona que está a tu lado derecho o a tu lado izquierdo, ni enfrente o atrás. Esto es algo que te compromete a ti o me compromete a mí delante de Dios. A veces hay muchos problemas porque queremos que todos los ejemplos escriturales vayan hacia otra persona, y nosotros entendemos mal el concepto, que cuando se abren las escrituras yo debo estar presto y listo para recibir el consejo que a mí me ha de ayudar.
no es para los demás. Algunos, ¿cómo no estuvo aquí esta persona para que escuchara lo que dice la palabra? ¿Cómo no estuvo aquí mi esposa para que vea? ¿Cómo no está mi esposo? ¿Cómo no están aquí los hijos para que entiendan? Hermanos, el asunto somos nosotros. Si alguien tiene que cambiar, tendríamos que ser nosotros. Por eso dice aquí la Escritura, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Cuáles son tus convicciones en torno a las cosas de Dios? ¿De qué estás convencido o de qué no estás convencido? Por eso, cuando el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Vean ustedes la expresión, por las misericordias de Dios. ¿Sí? Hermanos, a veces no valoramos la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos. Sí, vuestros cuerpos, no está hablando de los demás, está hablando en primera persona, está hablando de ti y está hablando de mí. Por eso cuando este libro se abra, cuando este libro se exponga, se predique, también abre tu corazón y créele a Dios que Él va a hacer cambios impresionantes en tu vida y en mi vida. Pero es necesario que seamos como esa tierra. Cuando el sembrador va sembrando y esparce la semilla, tiene que haber una buena tierra, una tierra que sea receptiva, una tierra que deje a un lado el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la jactancia, la vanagloria, y le podemos seguir con la lista de actitudes que nunca van a ayudarnos a nosotros. Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Y luego nos habla de un sacrificio, ¿verdad? Pero no es cualquier sacrificio. Tiene que ser a la manera de Dios, hermanos, y no a la manera de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está aquí, hermanos? Y el hecho de saber lo que las Escrituras nos dice, que donde están 2 o 3 congregados, dice el Señor, en mi nombre, he aquí yo estoy con vosotros. Ahí, hermanos, ahí. Y hermanos, si pudiéramos dimensionar esta porción de las Escrituras y entender no solamente de memoria, sino que al ejercer nuestras convicciones, nuestra fe, podamos discernir y distinguir que ciertamente Jesús está aquí. Y que todo lo que hagamos tiene que ser para glorificarle a Él. Pero hay veces que solamente, hermanos, lo decimos. Pero el Maestro sabe lo que pesa en este momento cada corazón aquí presente. Él lo sabe, hermanos. Y entre nosotros sí nos podemos engañar mutuamente. Pero a Él nada le podemos esconder. Él sabe hasta lo más profundo de tu pensamiento y del mío. Y Él tiene poder para llegar hasta lo más profundo y cambiar lo que tenga que cambiar para beneficio de todos nosotros. ¿Cuántos lo creen? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque es un Dios vivo, santo, porque nuestro Dios es 3 veces santo, y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo dice, cada uno de vosotros esté convencido en su propia mente. Hermanos, quiero decirte algo muy importante. Yo no tengo ningún poder para cambiar tus pensamientos. Yo necesito conocer más a Dios y poder cumplir con los propósitos por el cual Él nos ha extendido un llamado a la salvación y un llamado por su bendita gracia a predicar su palabra. Pero yo no puedo cambiar tu forma de pensar. No puedo. Yo no puedo entrar a tu corazón, a tu cerebro y hacer algún cambio ahí entre las conexiones que existen. No puedo. Pero Él sí puede hacer todas las cosas.
porque Él es el Todopoderoso. Por eso es que tenemos, hermanos, que estar convencidos individualmente en nuestra propia mente y saber que Dios nos invita a no conformarnos a este siglo. Amén. Porque es la otra parte. No os conforméis. ¿Sabes que la palabra conformar es tomar la forma de? Tomar la forma de. Y dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, porque hay alguien que gobierna este siglo, el príncipe de este siglo, el padre de la mentira, aquel que no se detuvo para tentar al maestro después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Dice la Escritura, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo, escrito está. ¿Y sabes por qué lo menciona? ¿Él pudo haber hecho eso? Sí pudo, no, hermanos. Pero Él siempre nos está dando un ejemplo a seguir. Que cuando venga a tu vida el tentador, tomes con convicciones firmes este libro y le creas a este libro, y Él te va a ayudar, porque es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Pero cuántas veces, hermanos, despreciamos este libro. Cuántas veces creemos más a las películas, cuántas veces creemos más a otras cosas y menos a lo que nos dice la palabra. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces no nos gusta que nos confronte la palabra de Dios. No nos gusta. ¿A quién le gusta que le digan, no está bien lo que estás haciendo? ¿A quién les gusta? Levante su mano. A nadie le gusta esa palabra. Jetro tuvo que ir con Moisés y le dijo, no está bien lo que tú haces, porque Moisés quería hacer todas las cosas, quería juzgar al pueblo, quería tratar todos los asuntos, y su suegro tuvo que llegar y tuvo que decirle, no está bien lo que haces, vas a desfallecer tú y también todo este pueblo. Y le dio las instrucciones que aquí están, que es la palabra de Dios, y a veces por no seguir las instrucciones es por eso que tenemos muchos problemas. ¿Sí? Santiago, de una fuente no puede salir agua dulce y amarga. De una misma boca no puede salir bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Él lo menciona. Pero lamentablemente, cuando dice el apóstol Pablo, cada uno esté convencido en su propia mente, y el contexto nos lleva hacia esa debilidad espiritual que hay en muchos, porque dice, sosteniendo a los débiles en la fe, el encabezado, ¿sí lo vieron, hermanos? Ahí, sosteniendo a los débiles, y pensamos, los débiles son los demás. Cuando ignoramos que delante de Dios nosotros estamos tan enclenques en nuestra fe, y por eso nuestras convicciones en cuanto a lo que creemos y lo que decimos ser no son relevantes, hermanos. No son relevantes. Por eso dice la palabra de Dios, cada uno esté convencido. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no lo hace caso del día para el Señor no lo hace, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios, el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Y hasta lo cantamos, hermanos. ¿Sí? Varias veces, y se oye muy bonito, Y si vivimos, ¿qué sigue? Y la pregunta es esa: ¿estamos viviendo para el Señor? ¿O estamos viviendo a nuestra forma? ¿O conformándonos o metiéndonos al molde de este mundo para seguir sus indicaciones, sus conceptos, sus filosofías? ¿Sí? ¿Saben, hermanos, que es más fácil ir a favor de la corriente que ir en contra de la corriente?
Hace muchos años recuerdo que tuvimos bautizos allá en el... ¿cuál fue, hermanos? ¿En el Río Ramos? Sí, ¿verdad? Y estuvo muy bonito. Me gustaba mucho esa... Me gustó mucho esa etapa de ver hermanos que estaban bautizando, obedeciendo al Señor. Y luego ya después el convivio bonito, sabroso, unos pollotes ahí que empezaron ahí a asar, y el arroyo el río llevaba una corriente bonita. Y yo me acosté en esa corriente y qué rico, me estaba llevando, pero ya más adelante es muy peligroso porque hay pozos. Dije, no, hasta aquí llego. Pero para ir en contra cuesta, y es más fácil para muchos cristianos ir a favor de las corrientes de este mundo que ir remando contra corriente, sabiendo que nuestro Dios está con nosotros y nos puede llevar de triunfo en triunfo. Y dice la Escritura, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Te das cuenta que una cosa es decir y otra cosa es vivir? Muy diferente, muy diferente. Por eso, y si vivimos, dice aquí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, cuánta debilidad en la fe hay en nosotros, cuán débil estamos en la fe. Ayer el hermano Eliseo Delgado en Reynosa, estuvimos en el compañerismo, hermanos, y me da mucho gusto que hermanos de esta iglesia, de la iglesia Jesús es el Camino, de la cual entiendo que esta iglesia no es mía, porque no es mía, hermanos. Yo no la gané, no la compré, esa la ganó el Señor. Pero qué bueno que ustedes quieran avanzar y decir, Señor, yo sé que es un pueblo grande, el pueblo de Dios, y podamos tener buen compañerismo los unos a los otros. Y pudieron asistir 10. Ojalá que sigan adelante, ¿no? Sigan adelante en las actividades, ayuda bastante. Y pudimos ser retados en lo personal, insisto, si alguien está predicando, yo voy a decir, Señor, háblame, yo quiero recibir esa palabra. Y compartió la palabra de Dios el hermano Eliseo Delgado de allá de Reynosa, ¿verdad? El hermano Julián Sarmiento y el hermano Arturo Muñiz. Buenos mensajes para mi vida. Yo no sé para los demás, pero para mi vida me ayudaron, hablando cada uno de un tema en particular. Y uno me atrapó más todavía, no por menospreciar a los otros, pero era la parte en donde el hermano Eliseo hablaba de los discípulos, cómo Jesús les había dado autoridad para sanar toda dolencia, para echar fuera demonios y otras cosas más, porque Él les había dado la autoridad al Señor. Y cuando vino el momento de la prueba, porque es así, hermanos, a veces podemos estar aquí muy cómodamente, gracias a Dios, y decimos, el mensaje, esto, pero afuera, hermanos, ahí va a estar lo bueno. Aquí estamos preparándonos. Para eso es importante la iglesia, para edificarnos mutuamente. He invitado a los varones a que se preparen y que le entren y tomen el arado al Señor, porque pueden ser de mucha bendición ustedes, hermanos, aún para nosotros los que predicamos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Varón, ¿cuántos creen que tú puedes un día estar aquí predicándonos la palabra de Dios, enseñándonos la palabra de Dios? Exacto, hermanos. A veces que como pastores necesitamos oír la palabra de Dios. Necesitamos que Dios nos confronte también, y que en ocasiones nos ubiquen, porque a veces con esto del pastorado y los liderazgos se empiezan a ir los pensamientos y pensar que somos más que los demás cuando solamente somos siervos e inútiles, dice la palabra del Señor. Entonces, decía el hermano, predicaba el hermano de los discípulos. Había un joven que estaba endemoniado, y su padre rogaba a los discípulos que le ayudaran y que echasen fuera a ese demonio.
Pero los discípulos no pudieron, hermanos, no pudieron. Y luego los que estaban ahí, los escribas y los fariseos, estaban a la expectativa, atacándoles a ellos, porque no pudieron, y se estaban posiblemente burlando. No que ustedes, son discípulos, son seguidores de Cristo, no que ustedes. Es como cuando nos dan el calificativo, y es hijo de Dios, y eso que va a la iglesia, ahí estaban disputando entre ellos, y los discípulos, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos? Si seguimos todo al pie de la letra. No, hermanos, porque en ese momento su fe se debilitó al 0%. Pensaron en hacer las cosas a su forma y no a la forma de Dios. Y el Señor Jesucristo, ¿qué están peleando? ¿Por qué están? Porque mientras ellos están agarrándose, ¿sí?, el diablo está destruyendo a este muchacho. Y él dijo al hermano, aún el diablo ni a los suyos quiere. Y lo estaba ahí deshaciendo. Y estos peleándose por acá. Y el Señor les dice, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿No les he enseñado ya? ¿No les di autoridad ya? Sí. Y luego, bueno, Señor, es que a lo mejor yo me quise lucir más que Pedro, que Jacobo, no lo sé. Pero el Señor les dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Y les llamó la atención y les hizo saber que esa fe estaba muy débil. Aún el padre sabía el problema y parafraseando un poco, Señor, pues le dije a tus discípulos y no pudieron. No entienden que este género no sale sino con oración y ayuno. Van de la mano, hermanos, van de la mano. Oración y ayuno. Y esto es en una relación íntima con Dios. Mas tú cuando ores, no seas como los hipócritas, que aman el orar en las esquinas para ser vistos por los hombres. Tú ora en tu aposento, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ayunes, no seas como los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Me decía una persona que conocí, le decía, ¿qué le pasa, oiga? Es que estoy ayunando, tengo esta petición y estoy rogando a Dios y estoy ayunando. Ok, está bien. Ya después pasaron algunas 4 horas más y llega al puesto donde yo atendía, el puestecito de snack, y la misma cara, se sigue sintiendo mal. Sí, es que hasta que el Señor me conteste. Y su rostro así demacrado, así. Entonces yo digo, voy a la escritura y me veo estos ejemplos. Dije, es que esto no es así. Mas tú cuando ores, lávate, cuando ayunes, lávate y no muestres a los demás que estás ayunando, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y en ese contexto, cuando alguien ayuna de esa forma, dijo el hermano también, Dios no contesta berrinches. No, Señor, si tú no me contestas, no nos podemos poner así en esa actitud con nuestro Dios, hermano. Oramos y pedimos conforme a su voluntad, porque la carta a los Romanos dice, para que comprobáis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios así es, hermano, yo no veo otra forma, es agradable y es perfecto. Ejemplos de convicciones bíblicas. Hermanos, en la carta a los Hebreos, si son tan amables, vamos a llegar ahí y ahí vamos a descansar un poquito en cuestión de lo que estamos hablando. No descansar, sino retomar el punto de partida, que son las convicciones. ¿Se acuerdan que les hablaba de cómo el mundo nos plantea
diferentes cosas opuestas a la escritura. Hablaba de la psicología. Hay una psicología, la psicología moderna. Son expertos en materia. Pero si por más que tengas experiencia en la materia, por más que te hayas impregnado de los libros de Freud y otras cosas más, si no tienes este consejo, de nada sirve. Amén. Yo lo creo, hermanos. Porque esta sabiduría, mira para acá, hermano, viene de lo alto. ¿Sí? Esta sabiduría no es de este mundo, porque la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y hasta diabólica. Esta es la sabiduría que necesitamos. Y si un profesionista, con el debido respeto, toma este libro como punto de partida entre los demás, gracias al Señor. Porque fuera de ahí, hermanos, los consejos que dé, por mucha preparación que esté fuera de aquí, Nicodemo estaba súper preparado, hermanos. El apóstol Pablo era políglota, Lucas era un galeno, tenían buena preparación. Qué bueno, gracias. Pero las manos de Dios, hermanos, eso lo ponían en segundo término. ¿Sí? Fácilmente. Y los Pedro, Jacobo y Juan eran pescadores, eran iletrados, eran del vulgo, pero en las manos de Dios, ¿cómo los utilizó el Señor? ¿Te das cuenta? Por eso, los pensamientos de esa parte decían los traumas y la religión de los niños, o la religión y los traumas que se ocasionan en los niños, ¿verdad? Y decían, entre otras cosas, ¿verdad? Conceptos, palabras rimbombantes y demás. Es como si dijéramos, si tú le dices al niño no, le vas a causar un trauma para toda su vida. ¿Sí, hermanos? Si ustedes, dice la psicología, si tú le dices que no, eso le va a afectar para toda su vida. ¿A cuántos de los que están aquí, hermanos, les dieron un chanclazo bien dado? Hermano Margelio nomás, 2, 3, 4. ¿Están traumados, hermanos? No están traumados. ¿Y saben por qué no están traumados, hermanos? No se crean, porque les dieron un guarachazo con foamy. Y no duele el foamy, no duele. No duele el foamy. Hay muchos guarachitos de esos de foamy. Bueno, es que no existían, ¿verdad? Gracias. Sí, eran de llanta. Eran de cuero. Un barejonazo bien dado. Un cinturonazo. ¿Y cuántos se traumaron? Oh, pero no le digas no al niño porque hasta te demanda. Y esto no solamente en Estados Unidos, esto también acá. No le digas no porque se va a traumar. Le mandan a hablar al DIF, exacto. Pero vean, hermanos, el consejo de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Nota, hermano? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién lo dice? Él. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Subraya esto: de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares, a multitudes. ¿A quiénes, hermanos? A los que me aman. ¿Qué más? Léalo. Estoy en Éxodo 20. A los que me aman y guardan los mandamientos de Manolo. Amén. No, yo no veo eso. Y guardan mis mandamientos. Y sigue diciendo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Puede repetir esta primera parte, hermanos? ¿Qué dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
Estuvo bien, pero creo que puede estar mejor. Una vez más. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el completo dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Sabes qué es esto? Decir que somos hijos de Dios y vivir como si no lo fuéramos. ¿Sí lo captas? Decir que somos hijos de Dios y vivir como si no lo fuéramos. Esto es o equivale a tomar el nombre de Dios vanamente. Por muchos de nosotros el nombre de Dios es blasfemar. Por muchos de nosotros. ¿Sabes que mucha gente no se quiere acercar a las iglesias? Por culpa de los líderes, por culpa de los maestros, por culpa de las congregaciones. No hay vuelta de hoja. Porque en lugar de ser un canal de bendición, somos una piedra de tropiezo. Y solo por una razón, no tener convicciones bíblicas firmes. Eso es todo lo que está pasando. Por eso es que les hemos dicho que la vida cristiana es una guerra espiritual. No hay tregua, no hay descanso, no hay vacaciones cristianas, hermanos, por favor. No hay vacaciones cristianas. El enemigo no duerme. Está lanzando constantemente esos dardos de fuego y sabe cuáles son los puntos vulnerables de cada varón, de cada mujer, de cada joven, de cada señoriza. Sabe el enemigo de qué pie estamos cojeando. Y en lugar de prepararnos para la buena batalla, como dice Efesios capítulo 6, tomando toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes y resistir el día malo, porque va a venir, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Siguiendo un consejo acá, otro acá, y al último, y a veces, lo que Dios dice. Me impacta el versículo 12, ¿lo tiene? 20:12 de Éxodo. 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en toda la tierra que Jehová tu Dios. Sí, qué mensaje, ¿verdad, hermanos? Qué mensaje tan importante. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Porque es un mandamiento con promesa. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y luego, hermanos, hablando de los traumas, ayúdenme a leer los que siguen, por favor. No matarás, no hurtarás, y no codiciarás la casa de tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, quiero decirles que hoy más que nunca tenemos que tomar ejemplos de convicciones bíblicas a partir del Señor Jesucristo. Y tenemos que avanzar una milla y tenemos que avanzar otra. Cada día necesitamos tomar el ejemplo del Maestro y de su palabra, como nos dice de aquellos hombres y mujeres. ¿Se acuerdan de Abel? ¿Sí? Su nombre significa fragilidad. En Hebreos cerramos, hermanos, ya cerramos. A lo mejor dicen algunos, hermanos, ya te tardaste. Por eso me escondieron mi iPad el domingo pasado, ¿verdad? Me lo escondieron. A ver si para que no se tarde. Pero no, aquí está. ¿Están en Hebreos, hermanos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué interesante. Y luego ya habla de la galería, algunos le llaman así. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín, ¿sí? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. En esta porción, hermanos, nos identifica a dos hombres, Abel
Algunos dicen que su nombre significa fragilidad, otros que su nombre significa pastor, porque de acuerdo a su oficio. Mientras que su hermano Caín se dedicaba a otras cosas. Y en Génesis capítulo 4, sin perder Hebreos, dice la palabra del Señor: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, un tiempo indefinido, que Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Qué trajo? Y la tierra había sido maldecida por Dios. ¿Sí? La tierra había sido maldecida por Dios. No era lo que Dios quería. Él se imaginó, a lo mejor esto le va a ayudar a Dios, le va a agradar a Dios. No es lo que decimos. Y ahí vinieron las consecuencias. Y Abel trajo también, vean, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, porque va de acuerdo a la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo es posible decir que los sacrificios se establecieran? Si más adelante el libro de Levítico vemos más en auge los sacrificios y las ofrendas. Hermanos, recordarán ustedes que cuando Dios formó a Adán y a Eva, varón y hembra los creó, amén, y los bendijo. ¿Sí? Por tanto dejará el padre, el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y los bendijo Dios, y les dio instrucciones: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Pero hubo un problema, ya sabemos. Ya sabemos que de la inocencia a la conciencia, en esas dos dispensaciones hubo un caos tremendo en la humanidad. Y cuando ellos, por causa del pecado, conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, los dos, porque se escondieron de la presencia del Señor. Y así pasa, hermanos, cuando alguien está mal delante de Dios, lo que está haciendo solamente es esconderse y esconderse y esconderse. Pero Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo, hermanos. Y entonces, ¿por qué se esconden? ¿Qué pasó? Dios ya sabía todo esto. Ay, buenos para las excusas. La mujer que me diste, la serpiente me engañó, y así. Entonces Dios, hermanos, hizo el primer sacrificio. Dios hizo el primer sacrificio porque los vistió con pieles. Y de ahí vemos el cuadro que Dios quería seguir, porque más adelante aquel hombre gritaba: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te fijas que el plan de Dios ahí está? Pero Caín ofreció algo que no era, y vinieron las consecuencias. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios ya lo sabía, hermanos. Dios sabe si tú estás molesto en esta mañana. Dios sabe si tú estás como pez en el agua, que no estás soportando tal vez una porción de la Escritura. Como cuando a Esteban no podían resistir lo que estaba predicándoles, y no les quedó más que apedrearlo, porque hasta crujían los dientes y decían: no, que se calle ya. Pero no miró con agrado a Caín. Entonces Jehová le dijo aquí: ¿por qué ha pasado esto? Si bien hicieres, no serán enaltecidos, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Consecuencias, hermanos, aquí vemos dos ejemplos importantísimos de las ofrendas que Dios quiere que le presentemos. Romanos 12 dice: hermanos, los ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo estoy convencido, hermanos, que el tiempo que Dios nos deje en este mundo es el mismísimo tiempo que yo necesito forjar más en mi vida convicciones
bíblicas para hacer, nota, para hacer lo que a Él le agrada y no lo que le agrada al mundo. Te pregunto, ¿cuáles son tus convicciones en este momento? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. ¿Hasta cuándo? Dice Josué, escogeos hoy. ¿Cuándo, hermanos? No mañana, ¿verdad? Hoy. ¿A quién van a servir? Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos aquí en cuya tierra habitáis. Y determinó algo muy importante, y en el orden gramatical no está equivocado: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. ¿Cuánto necesitamos aprender más de tu palabra? ¿Cuánto necesito forjar cada día estas convicciones que las veo aquí, Señor? Aquel padre, el hijo desesperado, te decía: Señor, ayúdame, tus discípulos no pueden, porque se desviaron un poco, Señor, pero tú los amabas y los amaste hasta el fin. Y aún aquel padre, entendiendo lo que tú decías, Padre, dice: ayuda a mi incredulidad, ayúdame a mí, ayuda a mi incredulidad. Pudiéramos ser tus hijos porque lo somos por la gracia, pero cuán incrédulos solemos ser, como cuando Tomás, siendo tu discípulo también, dudaba de tu resurrección, y tú le confrontas con amor diciéndole: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Ven y mete tu mano en mi costado para que sepas que yo morí por ti y que he resucitado con poder y gran gloria. Así como estamos, hermanos, ¿cuántos de nosotros reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios para forjar convicciones bíblicas, tomando como ejemplo al Maestro, y después empaparnos de los ejemplos que tenemos solamente en la palabra de Dios? ¿Habrá alguien aquí que diga: hermano Manolo, quiero unirme a esta oración? Necesito rendirme al Señor en este día porque mis convicciones bíblicas están débiles, muy débiles, y por eso Satanás os ha ganado una ventaja tremenda para zarandearlos como a trigo en aquella ocasión, cuando a Pedro según estaba firme, pero el Señor le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no te falte. ¿Cómo estás, hermano? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, bien pequeñito, esa semillita, ¿la tenemos? Habrá alguien que diga: hermano, ora por mí, yo quiero avanzar en las cosas del Señor. Amén, amén, amén. Tú que levantaste tu mano, amén. ¿Por qué no pasas una vez más? Yo creo en estas decisiones también muy importantes. ¿Por qué no pasas y te rindes al Señor? ¿Por qué no vences la oposición que hay en tu corazón, la crítica que no es constructiva, y te dices: aquí estoy, Padre, porque necesito de ti? Amén. Qué bueno, hermanos, que convencidos por la palabra, por el Espíritu Santo, puedan dejar esa banca y salir y decir: ayúdame, Señor, ayúdame, porque sin ti no puedo avanzar. Es muy importante, hermanos, tu relación personal con Dios. Y quiero decirte que igual que tú que pasas, estoy aquí en este lugar para rendirme al Señor. Habrá alguien más que venza la vergüenza, que venza lo que esté. Es un compromiso entre Dios y tú, nada más. Pasa. Decía el himnólogo: yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Habrá alguien más para orar. Si no puedes o no quieres, Dios tratará, Dios te entiende, Dios te ama, Dios no te juzga. Ellos tomaron esa decisión personalmente, pero si tú dices: aquí me rindo, Dios te conoce y te va a ayudar. Padre, gracias por tu palabra. Cuánto necesitamos aprender más de ti. Te pido, Señor, que nos ayudes a todos los que estamos aquí en este lugar, a los que están aquí rogándote, pidiéndote, Señor, que les ayudes, Padre, a avanzar, a dar pasos de fe en sus vidas. Ayúdalos, Padre, tú los conoces, sabes cuáles son sus necesidades,
sabes cuáles son las debilidades y sabes, Señor, de qué manera el enemigo aprovecha las oportunidades. Pero Padre, también están entendiendo que tu ángel acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Y saben que saliendo de este lugar tú les das nuevas fuerzas como las águilas para seguir adelante. Bendíceles grandemente, y a los que están en sus lugares, ayúdalos, Señor. Fortalécelos, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo quienes les den las convicciones para seguir en este mundo decadente. Los ponemos en tus manos, oramos los unos por los otros, sabiendo que tú vas a hacer tu buena voluntad, Señor. Padre, te damos las gracias y pedimos sabiduría para seguir siempre hacia adelante. Venga lo que venga, Señor, venga lo que venga, y podamos hacer patente esa porción que nos dice: y si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Bendíceles y gracias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden pasar.